buenas noches, estimados oyentes del grupo Radio Asir Monterrey. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Guadalupe, Nuevo León, para todo el mundo. Estamos en su programa Vida Nueva en Cristo. Estamos muy contentos de estar con ustedes un miércoles más con una agradabilísima temperatura de 23 grados centígrados. Y esta noche me acompañan mis amigos y hermanos. Ernesto, qué bueno que estás con nosotros, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por invitarme. También está mi amigo inseparable, Chuy Nazar. ¿Cómo estás, Chuy? Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a los oyentes. Gracias por escucharnos. También tenemos teléfonos en cabina que usted puede hacer alguna llamada, algún comentario. Está Hugo Sánchez al pendiente de esos teléfonos en el 83779573 y 83798839. Y la alada sin costo de cualquier otra parte, 01800-122-7336. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Vida Nueva, que está ubicada la Iglesia Matriz en la calle Río Concho, número 106, en el fraccionamiento Bernardo Reyes. Y tenemos servicios los viernes a las 8 de la noche, domingos a las 9 de la mañana y domingos a las 12 del día. Bueno, pues sin más preámbulo, quisiera que entremos esta noche al estudio del Evangelio de San Juan. Todavía tenemos el capítulo 8, lo estamos pues ya muy avanzado, está muy interesante y esta noche Ernesto nos va a compartir, pero quisiera pedirle a Chuy que nos dirija en una oración para poner este evento en manos del Altísimo Dios. Bendito Padre, te damos tantas gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y sabemos que en nosotros mismos podríamos aportar muy poco a explicar tu palabra, Señor. No tenemos la capacidad, pero suplicamos que tú nos uses, Señor, que nos capacites, que pongas las palabras adecuadas en nuestra boca en esta noche, Señor. Te pedimos también que mantengas a los oyentes atentos, Señor, que puedan recibir la semilla de la palabra, que pueda ser de bendición a sus vidas, que pueda haber un resultado positivo, Señor, de este estudio, Señor, que los oyentes puedan encontrarte a ti, Dios, a través de compartir esta palabra, Señor. La palabra es poderosa, Señor. La Biblia es la verdad. Ayúdanos, Señor, a que lo expresemos así, sin ningún tipo de estorbo de nuestra parte, sin ningún tipo de idea propia, Señor, sino que llegue pura al oído y al corazón de los oyentes, Señor. Ayúdanos, úsanos, Señor, y que todo sea para tu gloria en esta noche, Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Comenzamos? Pues creo que no estuve yo los miércoles pasados, pero creo que se quedaron hasta el versículo 30 del capítulo 8 de Juan. Entonces vamos a leer, ¿qué les parece? Quizá no terminemos en esta hora hasta el versículo 47, pero vamos a intentar llegar lo más que se pueda. Vamos a empezar a leer desde el 31 al 47. Lo voy a leer, estimado Radio Escucha, si estás ahí, abre tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 47, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham,
las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pues son textos y versículos muy, muy interesantes. Hay tanto que decir aquí, tantas cosas que quiera el Señor nos dé entendimiento, nos dé luz, y usted que está escuchando, abra su corazón, esté sin prejuicios escuchando la palabra de Dios, muy atento a lo que dicen estos textos porque son tremendos, son cosas muy, muy importantes. Quisiera que leyéramos el versículo 30 porque tiene mucho que ver con todo lo que leímos ahorita. Dice el 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Qué cosas había estado hablando el Señor Jesús previamente? Bueno, lo vimos o lo vieron ustedes y hablaron de esto los miércoles anteriores, hace unas 2-3 semanas, creo yo, que empezaron con el capítulo 8. Pero básicamente los textos que se tocaron o que el Señor Jesús estuvo hablando y diciendo era acerca del mismo, acerca de quién es Él. Él es la luz del mundo, dice el versículo 12 del capítulo 8, y que Él es igual al Padre. El Padre le envió, Él está en comunión con el Padre, y Él y el Padre son el mismo. Nosotros no podemos entender cómo se da esto, ¿verdad? En nuestro nivel intelectual, en nuestra naturaleza y en nuestro intelecto no lo podemos comprender, pero Dios dice, la Biblia afirma y enseña que Jesús y el Padre son el mismo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que se llama la Trinidad. 3 personas en uno solo, los 3 son el mismo Dios, el trino Dios. Estas cosas son las que habló Jesús. Y dice el versículo 30 que al oír estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjense que en el griego, este versículo está en acusativo, ¿sí? En él. Cuando pasa al versículo 31, en gramática, ¿verdad? Cambia de acusativo a dativo. Esto no lo podemos apreciar muy bien en el español, sí, pero en el griego sí. Al menos eso es lo que dice en el texto griego del comentario, ¿verdad? En el versículo 31, la gramática griega es dativo. Y en vez de decir en él, debiera ser traducido a él, ¿sí? Entonces pudiéramos decir en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído o que le creyeron a él, a diferencia de los del versículo 30 que dicen en él. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que los del versículo 31 habla de otro tipo de personas. No son las mismas personas a las que se refiere el anterior. En el anterior se refiere a verdaderos creyentes. Entran en otra categoría. Los que vemos a partir del versículo 31 no son verdaderos creyentes. Le creyeron en un sentido intelectual, ¿sí? ¿Cómo lo pudiéramos decir esto? Es un tipo de simpatía lo que está diciendo el Señor Jesús, ¿sí? Es estar de acuerdo con Él hasta cierto punto, ¿sí? Es más un deseo que una convicción espiritual. A eso se está refiriendo.
No lo podemos ver bien en el español, pero en el griego es muy claro aparentemente lo que aquí quiere decir el Señor Jesús, a quién se está refiriendo. Y es muy importante que nos demos cuenta de esto. Por ejemplo, el mismo Juan, allá en las cartas, en las epístolas, dice, el que dice que cree en él debe andar como él anduvo. Y nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra. Y si decimos esto, pero hacemos esto. Juan siempre trata de hacer énfasis en lo que decimos con nuestra conducta y lo que hacemos. Aquí el Señor Jesús claramente se está refiriendo a aquellos que simpatizaban con él, que tenían una fe superficial, que creían por encimita, pero no había una convicción en ellos. Y entonces Él les dice a ellos, a estas personas, aparentes cristianos, aparentes creyentes en Dios, les dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo puede alguien, ya sea de otra persona o de uno mismo, diferenciar que es un verdadero cristiano? Todo lo que vamos a leer ahorita habla acerca de lo que es un verdadero hijo de Dios y cuál es la diferencia con el que no lo es, con el que cree serlo o con el que aparenta serlo. Uh-huh. El mismo versículo 31 lo está diciendo. Es la perseverancia o permanencia en todo lo que Jesús dice y enseña. Una persona que solamente simpatiza con Dios o con Jesús va a llegar a un punto o un momento donde no va a permanecer en todo lo que dice el Señor y en todo lo que enseña. Va a haber momentos donde Él diga, esto no lo creo. O sabes que esto no es así. Demasiado. Esto es demasiado. Aquí, esto sí es exagerado. Tomo esto, pero aquello lo dejo. Uh-huh. ¿No? Aquí Jesús se refiere a una perseverancia, una permanencia. En el tiempo la persona que cree sigue creyendo, aunque no pueda entender, aunque no pueda comprender todo, pero cree y se mantiene ahí. No duda en nada. Y dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí ya entra otro elemento, ¿sí? El discípulo. Algunos piensan que aquí el Señor Jesús está diciendo que el discípulo es alguien que llega a ser discípulo, que primero cree y que si llega a permanecer se convierte en discípulo. Pero no está diciendo eso el texto. El texto lo que está diciendo es que el verdadero cristiano automáticamente, en una forma instantánea, se convierte en un discípulo. Pasa a otra categoría. Así es. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres un verdadero cristiano, ya por serlo, eres discípulo. ¿Sí? Con lo que implica ser discípulo. Con todo lo que implica ser discípulo. Y el discípulo es alguien que es enseñado o entrenado por alguien. Entonces, todo aquel que llega a ser un hijo verdadero de Dios, Dios se compromete a entrenarlo, a enseñarlo. Él es el maestro y lo va a tomar y no lo va a dejar. Por eso todo creyente es un verdadero discípulo. Y pone la palabra verdadero porque ciertamente hay falsos discípulos, imitadores. ¿verdad? O imitadores que son la gente que caía en esta categoría, que es lo que vamos a ver. Entonces, decimos que el verdadero cristiano no aspira a ser un discípulo, ya lo es. Y lo podemos ver o podemos confirmarlo ahí en Efesios. Alfonso, si quieres leer ahí en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 13. Y tú, Jesús Nazar, en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 8. Aquí hay dos versículos que nos hablan de lo que es ser un verdadero cristiano. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Y quién es un discípulo? ¿Sí? Muy bien, dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, también vosotros, está hablando del Mesías, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es. Marcados. Fuisteis sellados. Entonces, lo que está diciendo Efesios es que hay un proceso, ¿verdad? Y hay pero no es un proceso continuo que desde el principio hasta el fin se cumple todo. Uh-huh. No se interrumpe. En él vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el evangelio, automáticamente viene el sello del Espíritu Santo. La persona sella a ese individuo con su espíritu y el espíritu se queda con él.
Es pertenencia. Así es. Ahora, la pregunta que uno pudiera hacerse es, después de que esto ocurre, ¿puede el Espíritu dejar a esa persona? Aquí habla de un sello. Efesios habla de un sello. Así lo hace Dios, como un sello. Una marca, un sello. Solo para que nos demos cuenta de qué significa este sello, vamos a leer Esther. En el libro de Esther, capítulo 8, versículo 8. Fíjense lo que dice. Dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Más claro no puede sea quedar, lo que contenga. Estamos hablando de un rey humano. Que hay una analogía que habla como una analogía del rey eterno. Si con un rey terrenal no se puede cambiar, un sello no es revocable, ese es el sentido que se le da al sello. ¿Cuánto más con el sello de Dios? No se puede revocar. La persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo se convierte automáticamente en un discípulo y llega toda su vida a ser un discípulo y va a ser tratado de parte de Dios con disciplina. De ahí también viene la palabra discípulo o disciplina, de alguien que es disciplinado, ¿verdad? Alguien que tiene que ser corregido, alguien que tiene que ser incluso azotado, ¿verdad? O castigado. Bueno, esa palabra no sería la más apropiada, pero sí. Que lo lleva por pruebas. A través de pruebas, de tribulaciones, de dificultades, esa persona va a llegar, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Varón aprobado. No. Cuando dice lo leemos, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, se la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, es un proceso que no se va a interrumpir. Va a llegar a su fin. Dios va a hacer ese proceso. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, de Jesucristo. Muy bien. Entonces, vemos aquí que Jesús les está diciendo, el verdadero cristiano es un discípulo, ya es un discípulo, ¿sí? Y una característica es que es permanente, hay una perseverancia, ¿sí? Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad. Llegar a conocer la verdad es otra característica del discípulo o del verdadero cristiano. ¿Cuál es esa verdad? ¿A qué verdad se está refiriendo aquí? Esa es una pregunta muy importante. Pilato la hizo esa pregunta. ¿Qué es la verdad? La verdad de quién es Cristo. Hemos visto en el contexto, en todo el capítulo 8, o desde el versículo 12, cuando Jesús habla de la luz. Yo soy la luz. Y si uno se va a Génesis capítulo 1, dice Dios ahí en el versículo 2, que Él dice, hágase la luz, y fue la luz. Y la luz disipó las tinieblas, ¿verdad? Él es la luz que disipa las tinieblas. Él es Dios. Entonces la verdad acerca de quién es Cristo es esta verdad a la cual se está refiriendo. Y es la verdad que va a conocer el verdadero Hijo de Dios. Es la verdad que nos salva. Así es. Esta es la verdad, no es una verdad. Es correcto. Esa es la diferencia. Así lo dice también más adelante en el capítulo 14, en el versículo 6 de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una verdad o no es un camino. Es el único camino. Y la única verdad. La única verdad. Es que el Todopoderoso es de absolutos. No es de términos medios. Y fíjense bien que esto es muy importante porque hoy en día está muy popular el ecumenismo. Tratar de juntar todas las religiones y ver lo común de ellas y tratar de hacer una organización. Acomodar una para que se parezca a la otra. Se oye muy bonito en términos humanos y terrenales. Para propósitos de buscar la paz, etc. Pero en términos bíblicos y espirituales y doctrinales es un grave error. Porque Él es la verdad y es la única. Si alguien no está en Él o alguien no cree en Cristo, se pierde, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces la verdad tiene que ver con Cristo. ¿Quién es Él? Pero fíjense que tiene otro elemento, la verdad. Trae libertad. Sí, esa es una consecuencia, pero
como parte de la verdad, no es solamente saber quién es Cristo, es también Creer. al mismo tiempo conocer la verdadera condición de nosotros, conocer nuestra esclavitud, ¿sí? Eso también involucra la verdad. La persona tiene que llegar al conocimiento de quién es Él y dónde está, cuál es su situación. ¿Dónde está ¿sí? parado? ¿Cómo puede, pregunto yo, una pregunta para la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede alguien sentirse libre si no se sabe primero esclavo? Preso o esclavo. Sí. Alguien puede sentirse libre a menos que haya experimentado la esclavitud. Que era la condición de los que estaban o que ahí. se haya dado cuenta de que es un esclavo. Aquella persona que nunca se ha visto como un esclavo no tiene ningún interés en la libertad. La libertad la anhelan aquellos que son esclavos. La libertad la buscan aquellos que se sienten oprimidos, que se sienten encerrados, cuya voluntad está cautiva. No pueden ellos hacer su voluntad. Está a merced de la voluntad de otro. Entonces, nadie que no se siente esclavo podrá aspirar a buscar la libertad o a sentirse libre, ¿sí? La Trinidad personifica la verdad en Cristo, ¿sí? Como lo habíamos mencionado. Él es Dios, Él es Espíritu, es parte de esta verdad. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 20, si lo quieres leer, Alfonso. 14 del 15 al 20. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablando el mismo Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Promesas. Es hermoso este versículo. El 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Es el mismo Dios. Ahí está un misterio impresionante. ¿sí? Ahí revelado. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Y previo a eso habló de rogar al Padre para dar otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿Se fijan la palabra? El Espíritu de verdad. ¿Se acuerdan lo que leímos de Efesios capítulo 1, versículo 13? Que Dios sella al verdadero Hijo de Él, lo sella con su Espíritu, ¿sí? Con el Espíritu de Cristo. Cristo viene a morar y a ser sellado en el corazón del verdadero cristiano, ¿sí? Esta es la verdad de la cual Jesús está hablando aquí en el capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, la verdad nos hace ver esa necesidad de libertad y nos libera. No solamente nos muestra la verdad, nuestra condición, porque es parte de esa verdad, sí, sino que implícito trae aparte la de libertad. que nos hace ver nuestra condición, nos trae la libertad. Dos en uno. Primero Así nos es. condena y luego nos libera. Así es. Y fíjense que sucede algo luego, inmediatamente después de conocer la verdad. Y es algo implícito ahí. Automáticamente conocemos la mentira. Identificas. La reconocemos. Si nosotros no somos expuestos a la verdad, si nosotros no vemos la verdad, no la conocemos, no llegamos a ver la verdad acerca de Cristo, acerca de nosotros mismos, viviremos siempre en la mentira. No vamos a identificar que estamos en la mentira, que estamos creyendo mentiras. Exacto. Es necesario conocer la verdad para poder reconocer la mentira. Si no, no hay manera. ¿sí? Y que nosotros, antes de conocer a Cristo, vivimos en la mentira. Así es. O sea, mientras una persona no conozca al Señor y no conozca la verdad de lo que está diciendo el versículo. Y una mentira que se nos ha presentado muchas veces como verdad. Sí. Es una pseudo verdad. Una mentira que el mejor engaño de esa mentira es hacernos creer
que estamos en lo correcto. Así Eso es. es tremendo. Y Sí. vamos a verlo más adelante con los siguientes versículos Ujú. que tienen relación con esto. Versículo 33 dice, Le respondieron. le respondieron, linaje de Abraham somos. Hasta ahí. Los Tremendo. judíos le respondieron a Jesús después de que les dijo acerca de permanecer en su palabra, de ser verdaderos discípulos, de conocer la verdad, de ser libres a través de ella. Ellos le dicen, linaje de Abraham somos. No sabes con quién estás hablando. Miren, esto es algo terrible. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículos del 3 al 10. Chuy Nazar, Lu- Lucas 8, del 3 al 10. del 3 al 10. Juana, mujer de Chuza, Perdón, no, se me hace que no es. Sí, tal vez. Lucas Lucas 8, del 3 al 10. Se me hace que me equivoqué, déjenme Entonces, buscarlo. es un pasaje que no. Lucas Si quieres. capítulo 8. Dice, creo que me equivoqué. Si traes otro, vamos a ver. Hay otro versículo en Mateo, cuando dice Mateo, creo que es el 5:8. Hay que ver. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No. Bueno, vamos a pasar ahorita ese versículo porque lo apunté mal. Si quieres, lo leemos después de la pausa. Lo buscamos después de la pausa. Muy bien. Nada más quisiera terminar con este versículo 33, porque fíjense lo que dice ahí, linaje de Abraham somos. Y estimados amigos, quiero decirles algo, es terrible apoyarse en un falso fundamento, es algo terrible. Qué tragedia no edificar sobre un cimiento sólido. Pensar dentro de uno mismo es responder al reclamo de nuestra conciencia que nos acusa y nos dice que estamos mal, ¿sí? Decir yo vengo de padres cristianos, yo pertenezco desde que nací a la verdadera religión, ¿sí? Esa fue la tragedia del pueblo judío. Eso fue su perdición. Ser descendientes de Abraham, el orgullo por el linaje, por lo que Abraham hizo y que no estaban haciendo ellos, ¿sí? Apropiarse de la fe y la justicia de un ascendiente como si éste pasara automáticamente de generación en generación, es una tragedia. Es cierto. Es una tragedia. Decir, somos linaje de Abraham somos, es lo peor que una persona puede hacer por su alma. No reconocer y no darse cuenta de que esto, la justicia de un ascendiente no se transmite a su descendencia. No puedes apoyarte en lo que otro hizo. No puedes decir porque voy a la iglesia, porque soy de tal religión. Eso no salva, en absoluto. O porque nací en la iglesia. Sí. Y esta es la manera más común y la más trágica de autoengañarse, ¿sí? La más trágica, ya me acordé, es Lucas 3:8. Si quieres leer Lucas 3:8. Sí. Lucas 3:8. Dice lo siguiente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El 9 y 10 también. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Esto lo vamos a responder ahorita después de la pausa. Muy bien, vamos a ir al corte de la media hora y regresamos en un par de minutos. Este es su programa Vida Nueva en Cristo. Estamos de regreso, esperamos que se haya provisto de una libreta, de una pluma, un lápiz para que pueda estar apuntando. Si tiene alguna duda, marque el 83779573, 83798839. Hugo Sánchez está al pendiente para poder tomar su recado, alguna crítica, algún comentario. Tenemos un correo también que es
Vida Nueva en Cristo. No, programa. Vida Nueva en Cristo @gmail.com. Ahí también podemos contestar Muy bien. alguna duda. Seguimos con este interesante capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ernesto, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, pues estábamos en el versículo 33. Ajá. Dice ahí, linaje de Abraham somos, o como mencionamos, esto es una tragedia, ¿verdad? Ver hacia arriba y apoyarse en Abraham. Más adelante vamos a ver la diferencia. Jesús los enfrenta con Abraham y les dice más adelante, ¿verdad? Que Abraham era alguien especial, cosa que ellos no eran, ¿sí? Otra cosa que dicen en el versículo 33, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pues en ese momento eran esclavos. Es correcto. Sí, estaban bajo el dominio, bajo el yugo de Roma, pero ellos mismos no reconocían eso. Fíjense, es bien interesante lo que dice aquí. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cuántas veces fueron esclavos los judíos? Aquí podemos ver algo en este versículo 33. Ellos habían entendido muy bien lo que Jesús les había dicho. Lo entendieron. Porque para ser libres, para sentirse libres, había que saberse esclavo. Y ellos no estaban reconociendo esa esclavitud. Cuando Jesús les dice que la verdad los va a hacer libres, ellos automáticamente entienden, nos estás diciendo que somos esclavos. Eso es lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que nosotros somos esclavos. Ahora, alguien puede pensar que esto que está escrito fue escrito nada más para los judíos, para una situación muy particular entre Jesús y su pueblo, que no tiene nada que ver con nosotros. No hay nada más engañoso que pensar que esto no nos compete, que esto no tiene nada que ver con nosotros. No, esta escritura, esta palabra se escribió por nosotros. Es para nosotros. Para todos. Sí. Y debiéramos hacernos las preguntas, ¿me he visto yo en esta condición? ¿Sabes lo que significa la esclavitud? Ser esclavo. Porque si no es así, todavía no eres libre, no eres salvo, ¿sí? No eres un verdadero creyente, ni eres hijo de Dios y no eres su discípulo. Algo interesante de la esclavitud es la negación de estar en ella. Si hay algo que es característico de ser un esclavo es negar que lo es, como le estaba pasando a ellos. Además, como ustedes ya bien mencionaron, era una mentira que no eran esclavos, ¿sí? Claro. Ellos dicen jamás habíamos sido esclavos de nadie. Eso es falso. Una mentirota grande. Ya tenían 500 años de no ser libres, ¿sí? ¿Acaso ellos no sabían esto? ¿No tenían conocimiento de esto? Los romanos en ese momento eran sus amos. Ellos no eran libres. Es que eran bien soberbios. Sí. Inclusive la ley judía no se podía aplicar merced a que los romanos no la permitían. Ya más esclavitud que eso. Y ellos que eran sin un pueblo bajo el yugo de Roma. Así estaban los judíos. Ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Aquí se ha perdido totalmente el sentido de la realidad. Una persona que es esclavo no tiene ya sentido de la realidad. Está viendo cosas que no son reales. Fantasías. Como les estaba pasando a ellos. El orgullo esclaviza y nos vuelve irracionales. Y nos ciega. Nos ciega. Eso es una característica de la esclavitud. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué tremendo. Vemos aquí el amor de Dios. Podemos ver su amor. Podemos ver el interés que tiene el Señor por estas personas. De explicarles. ¿Sí? No se fue a lo que hemos platicado nosotros. No se fue a decirles de Roma, de Babilonia, de los medos. No. Se fue al punto medular. Así es. Son esclavos del pecado, para empezar, que es lo más grave de todo. Sí, obviamente aquí el Señor se está refiriendo a una esclavitud mucho más profunda, mucho más pertinente, importante, aparte de una esclavitud de una nación con otra, ¿verdad? Aquí es algo individual. Y aquí se trata del alma, ¿sí? Y quisiera que nos diéramos cuenta nosotros y nos hiciéramos la pregunta, ¿alguna vez has pecado?
Porque si es así, ¿sí? Y debe ser tu respuesta afirmativa, si no serías irracional. Así Cristo Jesús te dice, tú eres un esclavo del pecado. Si tú reconoces que has pecado, entonces eres esclavo del pecado. Y todos lo somos. Y si no eres libertado, morirás en tu pecado e irás al infierno. una condenación. Así va a suceder. Lo dice el capítulo, ahí en el capítulo 8, en el versículo 24, ¿alguien lo quiere leer? Sí, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otro pasaje en la primera de Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, pues es un mentiroso y quiere hacer mentiroso a Dios, ¿verdad? Todos tenemos pecado. Ese es el problema. El versículo 24 dice, si mueres en esta condición, te vas al infierno. Morir en nuestros pecados. En vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo no pertenece a la familia. No. ¿Sí? Él tiene un dueño. La familia son los dueños de este esclavo. Entonces el esclavo no va a permanecer en esa familia. De hecho, el esclavo puede ser vendido o puede ser transferido a otro. Moneda ¿Sí? de cambio. Solo los que son de la familia, solo los hijos del amo, son los que van a permanecer en ella. Y eso es lo que les está diciendo el Señor aquí. Hace una analogía de la esclavitud que ellos la conocían ahí. Es correcto. Y por eso dice, cuando habla del versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, está haciendo una clara referencia a la eternidad. Está hablando del infierno. Está hablando del cielo y del infierno. Nada de purgatorio, nada de puntos intermedios. Aquí es tu alma. Que si tú mueres en tus pecados, como dice el versículo 24, no vas a quedar en la casa. Podrás vivir el tiempo de vida que te dure aquí, en este mundo, tu vida, pero al morir no vas a permanecer en la casa, no vas a ser de la familia. Irás al infierno, ¿sí? Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice el Hijo. Así no es. hay nadie más que nos pueda libertar. Solo Cristo puede traer libertad. Este versículo es muy claro. No hay nada ni nadie que te pueda traer libertad. El único mediador es Él. Fuera de Cristo no hay nada. Él es el único que lo puede hacer. Es más, ni siquiera tú mismo lo puedes hacer, excepto Él. Entonces, mi amigo, tú que estás escuchando, cerciórate de ser verdaderamente libre, de estar verdaderamente libre. Pues hay un falso sentido de libertad, que no es otra cosa sino la esclavitud. Venga. El falso sentido de libertad es esclavitud. Versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué ese odio al grado de querer matar a Jesús? Porque sus palabras incomodaban a las personas, como nos incomodaron a nosotros cuando no éramos creyentes. La esclavitud A mí de me ellos, incomodaban mucho. fíjate, la esclavitud de ellos la vivían con comodidad, la vivían en una zona de confort. Qué tremendo es que tú siendo esclavo estés en una zona de confort y viene alguien y te quiere enseñar tu real condición y te molesta que te quiera enseñar esa real condición. Es que, Quiero seguir en esclavitud, que yo la tengo adornada de comodidad. es que el de una propio zona de pecado confort. te anestesia, te va Exacto, anestesiando, esa es entonces la palabra. agarras un confort. Bueno, Podríamos leer Juan capítulo 5, versículo 18. Tú lo lees, Alfonso, Juan capítulo 5, versículo 18, y Jesús Nazar va a leer Juan 7, 7. El 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual al eterno Creador. Aquí vemos una de las razones por las cuales querían matar a Jesús, por lo que él decía acerca de sí mismo.
Entonces, si vemos, tiene que ver con la verdad. La verdad, si se acuerdan, lo que vimos ahorita, Te tocó a ti explicábamos. compartir ese capítulo Sí. 5, esa fracción en aquel tiempo. Así es. Te tocó a ti. La verdad tiene que ver con Jesús, pero tiene que ver con nosotros. Entonces, un aspecto de la verdad era lo que Jesús decía de sí mismo. Y ellos no soportaban que Jesús se hiciera igual a Dios. Y por eso procuraban matarlo. Juan 7:7, ¿qué dice? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí está el otro aspecto por el cual querían matar a Jesús. Ya no era solamente por lo que él decía ser, lo que él mismo decía ser de sí mismo, sino por lo que él decía de los demás. Descubría al mundo su maldad. A los demás les decía su pecado, les decía dónde estaba el problema. Y eso era algo terrible, ¿verdad? Al orgullo humano y a la carne y a la naturaleza humana, a nadie le gusta que te digan que eres malo, que eres un pecador. En Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, ¿quieres leerlos, Alfonso? Muy bien, Juan 3 del 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es, el esclavo odia la verdad. El esclavo no quiere escuchar que es un esclavo. El esclavo se irrita sobremanera de que le digan que es un esclavo. Yo no sé si al estar diciendo estas cosas, ¿cómo te sientes tú que estás escuchando? ¿Te incomoda? ¿No quieres reconocer que eres un esclavo? ¿No te ves como tal? Estás en un grave problema. Serio problema. ¿Sí? Porque tiene que ver con tu alma y tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Debes atender ese aspecto de totalmente. O sea, si no hay nada más importante. Si tú dejas pasar esta oportunidad, pues no quiero yo imaginarme lo que sucede. ¿verdad? Eso se llama, lo que tenían los judíos y el que no reconoce se llama autosuficiencia. Creyendo que por sí mismo puede hacer las cosas. Dice, no hay nada que el hombre evite más que alguien le diga que es malo. Eso es algo que evitamos todo el tiempo. Orgullo. Que hace obras malas o que es un esclavo del pecado. Y ahora bien, entre más religioso, más refinado, entre más educado, entre más instruido o encumbrado sea una persona, más se resiste el hecho de verse pecador y aborrecedor de Dios. ¿Qué problema, verdad? Nada hay más desesperanzador para un alma que no reconocer su esclavitud. No hay esperanza. ¿Sí? Ahora, ¿qué esclavo es aquel que tras las rejas no quiera salirse, no quiera extender su mano y asirse de la llave que puede abrir la puerta? Y darle libertad. Solamente aquel que no ve que está encerrado. Porque aquel que ve que está encerrado quiere salir. Es una cosa natural. Es natural, ¿verdad? Va a querer, dame la llave. Va a extender la mano. La va a tomar y va a abrir la puerta. Fíjate, inclusive, déjame anotar algo rápido. No sé actualmente, pero en algún tiempo, el que un preso quisiera escapar de la cárcel no era delito. Nada más era, te regresaban si te agarraban. Claro. Pero no te hacían cargo porque se reconocía que él quería su libertad como una cosa natural. No sé si ahora ya con lo que ha pasado cambió la situación, pero un buen tiempo no fue delito el quererte escapar. Sí, el tratar de fugarte ahora aumenta tu pena. Se le llama evasión de reos. Pero anteriormente no era así. Pues qué diferente el aspecto espiritual, ¿verdad? Porque en el aspecto espiritual sucede todo lo contrario. El esclavo no quiere salir, quiere quedarse ahí. Está cegado. Sí. Y vamos a leer ahí en Juan, en el capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. ¿Sí? Y el esclavo busca la puerta. Busca la puerta. Si ve que es un esclavo.
Ujú. porque si no lo ve, no la va a buscar, Ujú. ¿sí? Pues a esto vino el Señor Jesús. No vino a hacer de ti una mejor persona, no vino a pedirte que te portes bien o que te portes mejor, no vino a estimularte a una mejor vida o a ser mejor religioso o a practicar más y mejor tu religión. Vino a sacarte del calabozo. Jesús vino a sacarnos de la cárcel, porque si permanecemos dentro, estamos condenados al paredón, al infierno. Todo el que permanece en la cárcel llegará un tiempo en que va a ser ejecutado. Hay que salir de ella, Ujú. ¿sí? Ahí mismo en Juan capítulo 8 les dice en la segunda parte: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ya vimos por qué procuraban matarlo, ¿no? Ujú. Ujú. Y dice: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí? No haya cabida la palabra en vosotros. Pregunta: ¿haya espacio la palabra en tu corazón? ¿Hay cabida para la palabra en ti? ¿La palabra de verdad? ¿Haya cabida la palabra de Cristo en ti? Es una pregunta. La segunda pregunta es: ¿haya cabida la verdad de tu esclavitud en el pecado? ¿Reconoces esta esclavitud? Porque si no haya cabida, la palabra dice que somos esclavos, todos lo somos. Claro. Si eso no cabe en mi corazón, si eso no entra en mi corazón, no hay libertad. Todos somos pecadores, dice la Escritura en Romanos capítulo 3. Todos somos esclavos del pecado y todos estamos condenados al infierno. Todos, absolutamente. A menos de que, El Hijo nos liberta. de que no liberte, desde Si el luego. Hijo os libertare, Sí. dice, seréis verdaderamente. La necesidad de libertad. Hay una necesidad grande de libertad y es para todos. No era exclusiva para los judíos, no era exclusiva para la gente a la cual Jesús aquí les está hablando. Se refiere a nosotros, a todos los seres humanos. ¿Sí? Versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ya Pregunta: diferenció el Señor Jesús. Ahí fíjense ya cómo les puso un aquí, papá diferente. Ujú. aquí ya es otra cosa más intolerante todavía. Todavía alguien pudiera aceptar quizá que es un esclavo. Hay pasiones, hay situaciones de las que no puede salir, quisiera salir la persona, de hábitos pecaminosos, de vicios, reconoce su esclavitud. Pero qué insoportable puede ser para alguien que le digan que su padre es el diablo. Sí. Eso es insoportable. Bueno, es parte de la verdad. Es Parte de esa verdad esa que verdad debe hay que caber. reconocer. Ujú. Parte de la verdad que debe caber, que haya cabida en ti, es el hecho de saber que si Dios no es tu padre, si tú no eres libre, si eres un esclavo, tu padre es otro. O es blanco o es negro. No Eres hay hijo otra. de otro, no Sí, eres hijo de exacto. Dios. Y eso lo vamos a ver ahí en Efesios. Si vamos a Efesios capítulo 2, ¿sí? Versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A quién se excluye en estos versículos? Ni el propio Pablo. Ni el mismo Pablo. Pablo mismo dijo, Ujú. decía, éramos por naturaleza hijos ¿de quién? De ira. De ira, Del mismo diablo. del diablo. Pablo se dio cuenta de que un tiempo él fue hijo de ira, Claro. ¿verdad? Y que vivía esclavo. Y era como Esto fue lo que él se dio cuenta cuando Jesús lo alcanzó, lo liberó, ¿sí? Ujú. Lo rescató. El pasaje hace una diferencia en el 38, Ernesto. Dice,
Claro que el que está oyendo, pues lo oye igual. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y Padre viene con mayúscula. Así es. Y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de cerca de vuestro Padre con minúscula, ¿verdad? Claro, oyéndolo lo oímos igual, pero ahí hay una diferencia gramatical, ¿verdad? Es correcto. No son el mismo Padre, ¿verdad? No es el mismo Padre. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Okay. El creerse que linaje de Abraham somos, ¿verdad? Sí, claro. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué insistir en alguien o apoyarse en alguien que ni siquiera tú mismo has investigado cómo era? Era su bandera nada más. ¿Verdad? Ellos se gloriaban, disfrutaban del decir que son descendientes de alguien famoso, de un hombre de fe, pero no se ponían a pensar si ellos tenían esa misma fe. ¿Cuántos puede haber, cuántas personas pueden estarnos escuchando ahorita mismo, o nosotros mismos, estar gloriándonos en las obras de otros y no en las propias? Generalmente siempre estamos gloriándonos en personas ajenas. Estamos cerca de ellas, las admiramos, las seguimos, pero no somos ellas, no hacemos lo mismo que hacen ellas. ¿Sí? Si vemos lo que hizo Abraham, allá en el capítulo 4 de Romanos, capítulo 4 de Romanos, versículo 3, que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hasta ahí. Creyó Abraham a Dios. Él era un creyente en Dios. Eso ya viene creía a Dios. Él sí creyó esa verdad que Cristo vino a proclamar 2000 años después. La creyó Abraham hace 2000 años. Así es. Cosa que no estaban haciendo los judíos. Ahí mismo en el capítulo 4, Jesús, ¿quieres leer del 18 al 22? Hablando de Abraham. Sí, él creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada. Hasta ahí. En Hebreos, en el capítulo 11, Alfonso, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Por la fe también la misma Sara hasta siendo hasta el 10. ¿Y tú del 17 al 19? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así es. ¿Hasta ahí? Sí. Fíjense qué características menciona aquí el Nuevo Testamento. No vamos a leer toda la vida de Abraham, pero Jesús les dice, bueno, si su padre es Abraham, hagan las obras de Abraham. Y ellos no eran ajenos a las obras de Abraham. Sabían todas estas cosas. Si algo tenían los judíos era que eran muy instruidos. Pero volvemos otra vez al punto, ¿verdad? Cuando alguien es orgulloso, cuando alguien no reconoce que está en la esclavitud del pecado, se vuelve irracional.
se vuelve irracional, se vuelve ilógico, Ujú. como lo vemos aquí en estos hombres. Ellos no estaban haciendo las obras de Abraham. Esto es una necedad. Juan, en el capítulo 1, y con eso terminamos, versículos 12 y 13, habla acerca de cómo se recibe la fe. Juan 1, versículos 12 al 13, que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios que alguien sea liberado de su esclavitud. Es la única manera de ser liberado. No hay otra manera. Si Dios no te libera, tú permaneces siendo un esclavo. No es por ascendencia, no se transmite por genética, no es ni siquiera tu deseo. Debe ser Dios, debe actuar Dios en tu vida para ser liberado. Pídele al Señor, pídele a Dios. Si tú reconoces que estás en esta situación, hoy mismo, pídele que te haga libre. Así es. Estimado oyente, usted ha escuchado esta noche la exposición de la palabra. El tema ha sido claro, fundamental y categórico. El pecado nos hace esclavos, nos convierte en títeres del mismo diablo, y la única manera de ser libertados es venir al Hijo, al que tiene todo el poder para hacernos libres de todo pecado y de toda maldad. Y si ese Hijo verdaderamente nos liberta, no habrá poder alguno que nos pueda volver a ser cautivos del pecado. Esa es la verdad, ese es el absoluto del Creador. Usted necesita un salvoconducto para poder entrar a la vida eterna al lado de su Creador. Y ese salvoconducto solamente está en la vida del Hijo de Dios, en el Mesías Santo. Búsquelo, clame por Él, derrame su corazón. No puedo decirle exactamente cómo lo puede hacer, pero si usted lo hace de todo corazón humillándose, Él no desecha ni desprecia un corazón contrito y humillado. Este ha sido su programa Vida Nueva en Cristo. Esperamos que le haya agradado el mensaje de la palabra, no lo que decimos nosotros. Y lo esperamos para el próximo miércoles a la misma hora, y que tengan muy buenas y placenteras noches. Hasta Dios los luego. bendiga. Muy bien.